Cuarto domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al pasar, vio un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifieste en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. Y ellos le dijeron: ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está? Él respondió: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, preguntaron cómo había llegado a ver. Él le respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú? ¿Qué dices de que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ve ahora? Sus padres respondieron: sabemos que nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ve y quién le abrió los ojos no lo sabemos. Pregúntenle a él, tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron: ¿tienen bastante edad? Pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: glorifica a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. No sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron: ¿cómo te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya se los dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuraron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es éste. Él le respondió: esto es asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron:
tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si ustedes fuesen ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en Cristo? Pido disculpas por mi voz, estoy medio con la garganta tomada. Y de hecho también se me hizo bastante tarde para esto, para subir el archivo, pero bueno, más vale tarde que nunca. Hoy, cuarto domingo de Cuaresma, la Cuaresma lentamente va llegando a su fin. Ya la semana que viene es el quinto y último domingo de Cuaresma, propiamente dicho. Después viene Domingo de Ramos y Triduo Pascual. Capítulo 9 de Juan narra perfectamente, y la parte central de este capítulo es un juicio. Está muy metido el tema del juicio. Primero comienza con una interrogante que creían los judíos. No sé si al día de hoy lo siguen creyendo, eso no lo puedo precisar. Pero es que el que nacía con algún mal, y de hecho el que le agarraba algún mal durante la vida, era considerado maldito por parte de Dios. Entonces por eso la pregunta a los discípulos, ¿quién pecó, él o su padre? Y Jesús dice, no, ese no de Jesús. Esto es así para que se manifieste el reino de los cielos. No es una negación directa diciendo pecado y mal no tiene ninguna concordancia. Esta forma de responder de Jesús es un ¿qué importa? Si Dios nació con algún mal, por lo que podría ser una prueba por parte de Dios, no nos llamamos castigo, llamamos prueba, o porque Dios lo permitió por alguna razón que nosotros no conocemos. En definitiva, esta es la respuesta que nos hace Jesús, que nos hace ver al corazón del hombre, porque hoy en día no se puede entender quizás a la distancia porque tenemos otra concepción. Pero imaginamos si viene un hombre que tiene SIDA y nos pide ayuda. Muchas veces la primera tentación, el primer pensamiento es, ¿y algo malo habrá hecho? Ya sea promiscuidad, ya sea drogas con una jeringa usada. Siempre las primeras cosas que nos vienen al pensamiento son malas. Siempre, es indefectible. Quizás la persona vio un accidente de tránsito, fue a ayudar a uno de los de las víctimas, y esa persona tenía SIDA, y este buen hombre, por tratar de salvarlo, también se contagió. Pero no, eso no es lo primero que se nos viene a la cabeza. Lo primero que se nos viene a la cabeza es algo malo habrá hecho. No sé llamarlo castigo de Dios, pero se metió en algo raro. Ese es el primer preconcepto horrible, pero en parte bien humano, que tenemos. Esta cuestión así. Bueno,
di esta actualización, pero en definitiva viene a eso. Cuando nosotros pensamos, ¿y qué algo malo habrá hecho? No se lo juzga, pero ya con solamente pensar eso ya tenemos preconcepto negativo. En segundo lugar, interesante, Jesús no impone las manos y sana como nosotros pensaríamos. Acá está como de médico de la antigüedad, si se quiere, que utilizaba ciertos elementos, ciertas plantas, cierta sabiduría que tenía la medicina de aquel entonces. Es interesante la imagen teológica, porque con barro y saliva nosotros no curamos nada, en definitiva. Pero para la concepción judía, la creación del hombre, Adán era de barro, era de polvo con agua. En esa concepción, que es una imagen antropológica increíble, por más que sepamos de que es un mito, no es un hecho histórico, o al menos no tenemos evidencia de que haya sido un hecho histórico. Quizás sí lo es, no hay nada imposible para Dios, en definitiva. Pero como estamos hechos de barro, Jesús hace barro. Entonces, imaginemos a alguien que no tiene un brazo. Bueno, si somos barro en la mano de Dios, Jesús agarraría con el barro, ¿sí?, y nos haría un brazo. Sí, interesante saber dónde estaba Jesús y de dónde hizo barro, porque en ciertos lugares de Israel encontrar agua es... Bueno, está bien, usa saliva. Fue inteligente Juan. Más allá de que la saliva tiene propiedades curativas. Pero acá la idea creo que es esto de bueno, como somos hechos de barro, pone la falencia con el barro. Como le falta algo, bueno, entonces lo arregla. Un remiendo tiene y por eso le abre los ojos. La parte central del evangelio, de este evangelio, de este día, de este capítulo 9 de Juan, es este juicio. Es este juicio. Hay mucho para hablar, Jesús, luz del mundo y demás, pero me parece que lo importante es el juicio. El juicio que hacen los fariseos a este hombre, que no entienden cómo es que ve. De hecho, ellos se terminan dividiendo, diciendo, bueno, este obró en sábado, por lo tanto es pecador, y los otros que decían, no puede ser pecador y obrar así un milagro. Y es interesante esto porque en el Midrash del Targum, son las enseñanzas de maestros judíos, de maestros de la ley judíos, en historia, sobre todo el babilónico, que es el más importante, que el alejandrino, en definitiva hay distintas cuestiones, hay distintas respuestas de los maestros de la ley. Si por ejemplo, familia judía, y te caen 40 familiares y no te los esperabas, y te cae el día sábado, ¿es lícito en ese caso comprar comida o hacer comida? Bueno, entonces Rabí Gamaliel decía sí, Rabí tal decía no, tal Rabí decía sí pero, otro decía no pero, en fin, esos son las enseñanzas targúmicas. Y de Jesús dice dos cosas fundamentales, más allá de que era un blasfemo, más allá de que era un falso, claro, si no se hubiesen convertido, obviamente. Pero ante todo dicen de que es hijo de
María con un legionario romano, y es más, le pone el nombre Pantera, por lo tanto era un hijo bastardo. Al hacer esto, están difamando de que haya nacido de una virgen, lo cual es interesante, porque es la explicación que encuentran ellos a este tema. O sea que los judíos eran conscientes de que no era hijo de José, hijo natural de José. Entonces van a hacer esta difamación, pero con esta difamación queda en evidencia la incertidumbre que tenían ellos si María realmente fue virgen o no, porque si fue virgen tendrían que reconocerlo como Mesías. La otra gran cosa que dicen es que era un mago y hacía magia por medios paganos, en definitiva. De esa forma también están reconociendo que hizo milagros. Entonces es interesante el testimonio judío, no tanto por lo que dice, sino porque tratan de resolver estos temas, como esto de que expulsaba a los demonios en nombre de Belcebú. ¿Cuál es la cosa interesante ahí? De que los judíos están reconociendo que Jesús expulsa demonios, tratan de buscar una justificación, una razón teológica. Bueno, desacertada para nosotros, diríamos. Pero es interesante de esto. En cuanto al juicio, que es muy largo y la verdad que tiene bastante pinta de real, con las idas y vueltas y demás, porque uno lo lee en 5 minutos, sin embargo habrá tardado mucho tiempo esto, y las aclaraciones que va haciendo Juan, el escritor, con el tema de los padres, por qué se llama Siloé, etcétera, es interesante. Pero acá lo increíble es cómo se termina dando vuelta la tortilla y cómo es que este hombre ciego adquiere una sabiduría semejante a los fariseos. En aquel momento, el estar en pecado, el tener lepra, el ser viuda, quizás el ser viuda no, el ser lisiado, ciego, cojo de nacimiento, era visto como maldición de Dios por sus padres. Era visto como alguien medio inútil porque no puede trabajar. Y hasta ese momento los judíos tenían dos obligaciones: una, trabajar, con el sudor de tu espalda te ganarás el pan. En definitiva, le dice Dios a Adán una vez expulsado en el paraíso. Y la otra era tener hijos, multiplicados y haceros fecundos, ¿no? Después del diluvio universal. Entonces, esas eran las dos cosas. Y más en la antigüedad, que como no existían los ejércitos organizados, el que tenía 3 personas más ganaba las batallas. Así, ejércitos organizados van a ser bastante así profesionales, van a ser bastante posteriores, si se quiere. Estamos hablando de judaísmo. Bueno, y quedaron esas dos vocaciones que tenía todo judío. Supongo que la debe seguir teniendo hasta el día de hoy. Hubo casos increíbles como el tema de los esenios, pero aquellas personas que eran discapacitadas, podríamos decir, alguien certificaba de que eran discapacitadas, un escriba, un sacerdote le daba una especie de papelito, y bueno, a raíz de ahí podían pedir limosna, y si se curaban tenían que presentarse
frente al sacerdote y demás. Es interesante algo que dicen los judíos, porque dicen, este hombre es pecador, están hablando de Jesús, tu sanación es por Dios, anda a glorificar a Dios. Y bueno, esto me hace acordar, nosotros católicos, cuando pedimos algo, la intercesión a un santo, más en la base humilde del pueblo de Dios, se piensan de que es el santo quien obró y el santo que me da gracia, cuando es Dios que obra, no es así por el santo, pero el santo participa. Entonces hay que dar gracias sobre todo a Dios que obró, y al santo, bueno, como mensajero, como intermediario. Yo tengo la imagen de los santos, la intercesión de los santos, de que son como esos mediadores entre Cristo, único mediador con el Padre, y nosotros, en que uno le da yo pongo esta imagen. Supongamos de que yo le tengo que dar una carta a un empresario para conseguir trabajo, ¿sí? Entonces voy a un amigo que es cercana a esta persona, que lo conoce y demás, agarra mi petición humilde, así nomás, entre comillas, agarra, la vuelve a escribir, la ayorna, le da motivos, le da razones, por qué le conviene, por qué no, y le presenta. Entonces, una cosa es mi petición así nomás, y otra cosa es esta otra petición, con mucho más altura, si se quiere. Bueno, sabemos de que Dios también ora por la cantidad de orantes. Entonces el rezo del santo, de los santos, es como estos que hacen buena la petición. Son útiles, sí, necesarios, bueno, es otro tema. No hacen a la fe católica los santos, pero ya que se tienen, hay que podemos aprovechar. Sería estúpido no aprovecharlos, ¿no? Como el tema de los ángeles, son necesarios para la fe y podemos vivir sin ángeles, pero ya que tenemos, ¿por qué no aprovecharlo? Sería estúpido no aprovecharlo. Es como tener que ir a una fiesta y tener un traje espectacular para la ocasión y decir, bueno, no, pero como la fiesta, qué sé yo, de mi hermano, no hace falta que vaya. Sí, es verdad, la fiesta de tu hermano, qué sé yo, suponemos que se casa, ¿puedo ir como un día normal? Sí, puedo ir. Los sudos me dirán que es aparrastroso, pero nadie me va a negar la entrada. Ahora, ya que tenemos la pilcha, como se saca en Argentina, vamos a usarla. Sería una estupidez no usarla. Bueno, queridos amigos y hermanos en Cristo, interesante como el ciego le da vuelta la tortilla a los fariseos, y le termina diciendo, primero, que para él es un profeta, y segundo, no se puede, o sea, hace la explicación perfecta judía a los judíos. Este hombre, si fuese blasfemo, no podría sanar, y sin embargo yo antes no veía y ahora veo, punto. Aquí hay un milagro, prueba empírica, antes no veía y ahora veo. Este hombre tiene que venir de Dios. Jesús que lo encara y
Y en parte es como diciendo, bueno, dale, ahora seguime. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Es la pregunta que podría ser para meditar toda la semana, ¿no? Cuántas veces, con cuántos males y cosas nos encontramos, y preocupaciones y demás. Y Jesús que nos hace esta pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre? Sí creo. Bueno, actúa en consecuencia. Y la última parte interesante, con qué miedo ya, con qué cuiqui, acá también en Argentina van los fariseos. ¿Qué? ¿También nosotros somos ciegos? Jesús faltaba que dijeran, no manzana. Sí, claro que son ciegos. Y es peor, si fueran ciegos no tendrían pecado, porque no verían. Pero como dicen vemos, tienen pecado. Como el tema de la libertad, si yo actúo obligado o sin saber de que algo está mal, eso no es pecado. Ahora, si yo actúo con libertad, yo voluntariamente quiero pecar, o le digo sí al pecado, ¿no? Y o yo sé que algo es pecado, igual lo hago, bueno, ahí sí hay pecado. Queridos amigos y hermanos en Cristo, ¿creemos en el Hijo del Hombre? ¿Creemos que Jesús? ¿Tú lo has visto? El que te está hablando. Eso me llama la atención. ¿Tú lo has visto? Pasado. ¿El que te está hablando? Presente. ¿Cómo es esto? ¿Me estás viendo? ¿Soy yo? Pues, no. ¿Tú lo has visto el que te está hablando? Bueno. Buena semana. Que Dios los bendiga y los guarde. Espero para la semana que viene tener un poquito mejor de voz. Toser menos. Tuve que cortar varias veces para toser. Bendiciones, hermanos, y bueno, estamos llegando al fin de esta cuaresma. Que Dios les bendiga.